financiero Bloomberg mostró que el 17% de los edificios declarados inhabitables en la delegación Benito Juárez a consecuencia del sismo del 19 de septiembre son nuevos o de muy reciente construcción. Se incorporan a la mesa Gonzalo Soto y Jesús Ugarte. Bienvenidos. Susi, buenas tardes. Hola, compañeros. Pues precisamente estábamos hablando de la corrupción que existe en nuestro país. ¿Creen que este es uno de los factores principales que causó que pues edificios que eran pues bastante nuevos se hayan derrumbado después de o estuvieran al borde del colapso después de este sismo? Sin lugar a dudas, yo creo que es un factor muy importante y bueno, ahí tendrá que dar cuenta la autoridad, digo, lo veíamos en días recientes ahí, en el caso de Tlalpan, ¿no? la delegada de Tlalpan, de alguna manera echándose la responsabilidad con Protección Civil, con el gobierno de la Ciudad de México a la jefa delegacional, en fin, sí es un factor ahí y bueno, creo que en general también tiene que ver con lo que tiene con errores en diseño, ejecuciones de obra, ¿no? Digamos la obra en general, ¿no? Colados, pisos, materiales y pues bueno, permisos, desde luego, es decir, habrá que preguntarse qué tanto es viable construir todavía en algunas zonas de la Ciudad de México, los materiales con los que se construye, etcétera, ¿no? Creo que hay varias cosas que revisar ahí. Yo creo que preocupan dos cosas en particular. La primera, sí que existan indicios de corrupción, de malas construcciones, sobre todo de las más nuevas, pero lo que más a mí me preocupa y que comenzó diciendo Jesús es que parece ser que ni la autoridad sabe lo que le corresponde a qué otra autoridad. O sea, hay una confusión tal en materia de construcción que no sabemos, o sea, no sabemos a ciencia cierta o con toda claridad como usuario qué le corresponde a cada quien, ni la autoridad tiene claro eso. Y eso me parece a mí todavía es mucho más preocupante. Este es un informe que da a conocer hoy el Infonavit, Susi, más o menos son... con base en este reporte, da cuenta este reporte de 120 viviendas de pérdida total, consideradas como pérdida total en la Ciudad de México, con daños parciales 562, este es del tema de vivienda, 3.318 sin daños y todavía faltan por revisar 1.700, este es el tema de vivienda, un reporte. ¿De vivienda en general o de vivienda cuyos créditos fueron hechos por el Infonavit? En la Ciudad de México, es en la Ciudad de México y es vivienda construida con créditos del Infonavit. Correcto. Es del Infonavit, por eso el reporte es del instituto. Ya. Así es. La verdad es que, a ver, varias cosas. Si aspiramos a un Estado de Derecho, no podemos en este momento señalar a nadie o un error específico. Creo que habrá que esperar a las autoridades, porque deberíamos de ser los primeros en defender los procesos, ¿no? Que si es acto de corrupción o no, parece que sí, pero no lo sabemos. Hay indicios. Pero el problema es a quién apuntas. Es un asunto. A la delegación, al gobierno. Lo importante Civil. es eso, creo. Creo que no podemos en este momento sentirnos confiados de que las investigaciones se llevarán a cabo y realmente puede emerger un responsable a quien se le castigue si es que hubieron actos de corrupción, ¿no? Uno podría percibir que es así. Justamente pues, hace un momento estábamos hablando de cómo estamos batallando con la corrupción en el país y el índice en el Foro Económico Mundial. Pues uno supondría que habría relación ahí con contubernios que son deleznables, ¿no? Amén de lo anterior, sí hay que decir una cosa, en reconocimiento no de las autoridades, sino de los mexicanos. Los mexicanos desde 1985 a la fecha han venido presionando de tal modo a sus autoridades para que las normas se apliquen en la construcción de edificios. Incluso el mismo mercado lo ha solicitado. Son muy lamentables las pérdidas humanas que estamos teniendo hoy los habitantes de la Ciudad de México, sin duda alguna. Hablamos ya de 325 personas que perdieron la vida y que habrá que ver cuántos de ellos lo perdieron por acto de corrupción. Pero habiendo dicho lo anterior, también es cierto que el número es significativamente menor a aquel de 1985, cuando perdimos no a 325 mexicanos a quienes seguramente... 333, que de hecho ya... 333 de acuerdo al último lamentablemente, sino a 9.500 mexicanos perdimos en aquella ocasión. Entonces, algo hicimos, insisto, no las autoridades, sino los mexicanos, para presionar ciertas normas que se aplicaron y que sí redujeron en buena medida el impacto que hoy sufrimos, ¿no? A ver, en materia de códigos de construcción, yo sí creo que existe un avance interesante y uno lo ve, por ejemplo, yo veía en la mañana en redes sociales algunas imágenes de algunos ingenieros, de algunos arquitectos que mostraban la diferencia, por ejemplo, en el armado de las varillas, donde tenían que estar los puntos de soporte, cómo sí se avanzó en esa parte. Pero a ver,
no tenemos ni 2 semanas o 3, cuando todavía teníamos muy caliente el tema de las construcciones que tienen pisos adicionales a los que permitía la ley, donde tenemos otro tipo de cuestiones como los accesos a los mismos edificios. Se mencionaba, por ejemplo, que en el caso de uno de los edificios que colapsaron, las personas tenían que colocar su dedo para poder salir del edificio. Entonces, eso en una emergencia, ¿a qué se traduce, no? ¿Cuáles son realmente? Yo creo que debemos de dar un paso todavía adicional en materia de seguridad y de planeaciones y de códigos. Gonzalo, lo que veo es todavía información fragmentada, ¿no? Casos, pero no tenemos un estudio ya sobre el cual realmente concluyente. analizar. Exactamente. Sí, pero tendrán que deslindarse responsabilidades, estoy de acuerdo, a llevar a conclusiones finales y para ver quiénes son los responsables. Pero no es un secreto que en los últimos 2 años, 3 años, en la Ciudad de México, sin haber ya casi predios, de repente empezamos a ver una oleada de construcción de departamentos, es decir, de edificios con departamentos, incluso de malls, predios que eran del gobierno de la Ciudad de México se convirtieron en malls. Cuando no hay agua, cuando hay toda una serie, estamos en una zona sísmica, etcétera. Entonces habrá que revisar. Yo creo que algo se está haciendo mal en los últimos años. Y precisamente en estos momentos está hablando el jefe de gobierno